hizo el favor de enviarme el resumen del This meeting resumen. is being recorded. Muy bien, el doctor Raúl Garza Garza es director del Centro de Bioética. Se oye mucho eco, ¿verdad? Sí. Se está reverberando. Alguien tiene que apagar su... Sí, doctora Leti, por favor, si puede apagar sus sonidos, su... Bueno, entonces, es director del Centro de Bioética y Dignidad Humana de la UDEM. Es coordinador de la Academia de Bioética, también de la UDEM. Titular de la Cátedra de Bioética UNESCO UDEM. Es responsable de la Comisión de Bioética del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León. Es consejero de la Comisión Estatal del Arbitraje Médico de Nuevo León. Es vocal de la Comisión Estatal de Bioética. Es presidente del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Ginequito. Vocal del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Durango, Campus Chihuahua. Es presidente honorario del capítulo Nuevo León de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Y el doctor Raúl Garza Garza nos va a hablar de un tema que es muy interesante y todo mundo hablamos de ello. La bioética ante el dolor, el sufrimiento y la muerte. Ese dolor que no se quita con analgésicos. Es un dolor especial que nos va a platicar el doctor Raúl Garza Garza. Cuando usted lo desee, doctor Raúl, tiene el micrófono y la televisión. Muchas gracias, Dagoberto, muy amable y muy buenas noches a todos ustedes. Y es un honor para mí estar el día de hoy aquí platicando acerca de estos temas que cada uno de ellos, déjenme compartir mi pantalla, cada uno de ellos pudiera ser un tema específico, ¿no? Y entonces, pues realmente la situación va a estar en una forma así, pues bastante general. Yo espero que sea del agrado de ustedes, ¿no? Cada uno de estos conceptos los tenemos presentes desde que la humanidad es humanidad, ¿no? Y claro, pues hay una historia muy fuerte desde las épocas bíblicas con respecto a el Génesis, pero de lo que realmente está bien estipulado, y ahí tenemos en la imagen vamos a decir, el monolito de el Código de Hammurabi, que data desde hace un poco más de 2500 años antes de Cristo. Entonces, pues ahí podemos ver la situación desde el punto de vista de que se habla mucho de la justicia, pero la relación con el dolor la toma desde el punto de vista de su aspecto de inicio por el mal. Y por lo tanto, lo que trata de definir este código en ese aspecto, tiene muchos otros aspectos, es que hay que extirpar el mal, hay que evitar el hacer el mal, pero también menciona algunas cosas que pues nos pueden llamar la atención y sobre todo que realmente están en relación con nuestro trabajo, ¿no? Y habla de los médicos, pero los menciona desde el punto de vista de causar mal a los pacientes. Y por lo tanto viene una serie de estipulaciones de tipo legal con respecto a ese mal causado a los pacientes. Por lo tanto, es un código que es más legal que moral realmente, pero que está tocando ese aspecto. Si nos vamos siglos después,
nos encontramos con Hipócrates, que también sigue mencionando, y esto pues definitivamente son 500 años más o menos antes de Cristo, en relación, o sea, prácticamente 2000 años después que el Código de Hammurabi, y sigue mencionando la situación de el dolor básicamente relacionado con maldad y con daño. Y entonces, pues, ¿qué es el dolor? Hay una buena cantidad de definiciones acerca del dolor. Esta es una de ellas. Las experiencias tanto sensoriales como emocionales que son muy desagradables, que causan un impacto muy importante y que están asociados a algo que está dañado o algo que ha sido dañado o potencialmente dañado. Y entonces, pues estamos hablando de nuevo ante una situación relacionada con ese mal. Y por lo tanto, se menciona que es muy necesario, y esto dentro de algunas de las definiciones, pues el tratar de prevenir ese dolor, pero cuando no se puede prevenir, bueno, pues evaluar cuáles son las causas. Y claro está, tratarlo. Entonces, pues definitivamente esto habla de conceptos relacionados con esa comunicación humana y esa situación donde el contacto nuestro con el medio ambiente que nos rodea produce este tipo de situaciones que pueden afectarnos internamente y también externamente y producir ese dolor. Y por lo tanto tenemos que extender ese concepto desde el punto de vista social, o sea, desde ese punto de vista donde realmente no es la persona misma la que únicamente puede causarse el dolor, sino que realmente puede haber otras situaciones relacionadas con esa persona, pero que en una forma externa van a causar ese dolor. Entonces, pues la situación está en que si nos vamos a el aspecto biológico y el aspecto fisiopatológico, vamos a decir, del dolor, lo tenemos que entender como una señal que nos alerta, que alerta acerca de algo que está sucediendo en nuestro organismo, ya sea, vuelvo a repetir, por algo que entró en él o por algo que se está desarrollando dentro de él. Y que por lo tanto, esto amerita una revisión, amerita que alguien pueda valorar lo que dijimos hace un momento, ¿no? La causa y también, pues, el hecho de poder eliminar esa causa o cuando menos moderar esa causa. Por lo tanto, se entiende que el dolor a veces y casi siempre tiene una función más bien protectora. O sea, trata de que nos demos cuenta de que algo está mal y por lo tanto que algo en nuestro organismo no está funcionando y que entonces, pues definitivamente tenemos que hacer algo acerca de ese concepto y tratar de activar, como dice ahí, esos mecanismos de defensa. Pero entonces tendríamos que preguntarnos por qué existe este dolor. Y claro está, y el doctor Dagoberto hace un momento lo mencionó antes de iniciar, pues hay varios tipos de dolor. Y entonces, pues lógicamente que tenemos que enfrentarnos a cada uno de ellos. Se menciona que el dolor físico es algo que nos va a proteger desde el punto de vista de la función de nuestro cerebro en relación con el organismo. Y que entonces, pues definitivamente tenemos que encontrar una causa. Tenemos que tratar de remediar esa situación que al mismo tiempo que provoca ese dolor, nos está haciendo sufrir. Y ese es el segundo concepto que vamos a ver ahora y vamos a entrelazarlos. De hecho, pues los tres conceptos de esta plática se entrelazan en forma importante. Entonces, pues realmente
dolor y sufrimiento entran en juego. Y muchas veces decimos que prácticamente es lo mismo, pero en un momento más vamos a ver que realmente hay diferencias fundamentales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay en cuanto a si esto que estoy sintiendo es un sufrimiento o es un dolor? Y entonces, pues tenemos que entender varias cosas. A veces no nos vamos hasta la raíz del asunto, sino empezamos a movernos desde el punto de vista de las situaciones laterales. Prefiero tener un sufrimiento a un dolor, se menciona bastante seguido con respecto a la situación de estos dos conceptos. Y por lo tanto, para evitar el sufrimiento, pues debo de tratar de eliminar ese dolor o cuando menos aminorar ese dolor. Cuando tenemos un dolor, es necesario primero reconocerlo, luego aceptarlo y de alguna manera expresarlo. ¿Por qué? Porque de nuevo es una manifestación de algo que está mal dentro de mi organismo y que entonces tengo que buscar la forma más razonable de disminuirlo o de evitarlo. Y ahí es donde la situación emocional entra en juego. ¿Y cuántas veces no nos damos cuenta de que ese dolor, cuando impacta desde el punto de vista emocional, pues se convierte en un mayor dolor, o cuando menos hay un mayor énfasis de ese dolor? Pero luego nos podemos preguntar, ¿eso que está ahí es el sufrimiento opcional o realmente pues tenemos que padecerlo? Entonces, este tipo de cosas, pues cuando menos hace siglos también, Buda nos mencionaba que el dolor es inevitable. O sea, no podemos evitar ese dolor. Sin embargo, el sufrimiento relacionado con ese dolor es opcional, decía Buda. Por lo tanto, se habla de que el dolor es genuino. Es algo natural desde el punto de vista de que está en nuestra naturaleza. No necesariamente de que sea algo positivo, sino que realmente está en nuestra naturaleza, una naturaleza que pues empieza con ese inicio de la vida y pues termina con la muerte. Y entonces, pues esto que a lo largo de toda nuestra vida lo vamos a definitivamente tratar de entender de múltiples formas. Tenemos que aprender a entender este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el dolor está presente en nuestra vida. A veces lo queramos o no. Y definitivamente este dolor puede estar relacionado con otro factor importante donde el sufrimiento tiene un énfasis mayor, o sea, una pérdida, o sea, una situación de duelo. Y entonces, pues podemos hablar de que eso es el dolor. Hablábamos de que por nuestra propia naturaleza lo es, pero el sufrimiento en cambio es algo que elegimos, que realmente nosotros de alguna manera reaccionamos de esa forma ante el dolor que tenemos y por lo tanto podemos reaccionar en una forma leve o en una forma moderada o en una forma severa, ¿no? La situación es que muchas veces esto que es provocado por el dolor, acaba el dolor y el sufrimiento continúa. Y por lo tanto, tenemos que tratar de entender que esto lo podemos manejar. Y de ahí esa palabra elección, o sea, podemos elegir sufrir más o menos de acuerdo con la situación que se nos está presentando. Y a veces, desafortunadamente, como dice ahí, el sufrimiento puede durar toda la vida. Y esto, pues, lógicamente es totalmente irracional. Y entonces, pues, a pesar de que ese dolor que lo causó
ya se fue, pues ahí está presente y sigue presente. ¿Por qué? Porque emocionalmente nosotros en nuestra mente fabricamos algo que sí estaba en un principio relacionado con el dolor, pero la realidad es que cesó aquello, pero el sufrimiento siguió y a veces en una forma obsesiva, ¿no? Y entonces este concepto emocional del dolor, que podemos llamar sufrimiento, lo tenemos que entender desde el punto de vista de qué es lo que está ocurriendo en nosotros mismos, en nuestra personalidad, en ese temperamento que tenemos para enfrentarnos a las situaciones externas a nosotros, para poder comunicarnos con los demás, para poder tratar de definir qué es lo que está causándolo y también darnos a entender cuáles son los cambios que nos están sucediendo para tratar de disminuirlos o de evitarlos. Y entonces el sufrimiento se vuelve en ocasiones como una forma de ver la vida. Y de ahí que podamos aumentar o disminuir en forma muy importante ese sufrimiento a través de ideas, de emociones que se presentan en nuestra mente y que realmente están relacionadas con situaciones que conocemos o a veces situaciones que parece que desconocemos. Pero cuando nos enfrentamos al dolor y volvamos un poco al dolor y definimos cuál es el origen del dolor y vamos a tratarlo, hay toda una serie de situaciones que desde hace siglos se presentan y que realmente son preocupantes. Una de las cosas que prácticamente en la segunda mitad del siglo pasado y en parte de lo que va de este siglo también, es muy preocupante, es el hecho de que los mismos médicos definamos el tratamiento del dolor como evitar una adicción. Y entonces, al evitar la adicción, decimos, no, es que yo no puedo dar este tipo de medicamentos para que este dolor se resuelva. Hace años, en el corporativo donde yo trabajaba, nos definimos o hicimos la tarea de tratar de encontrar la forma de que los pacientes en nuestros hospitales no tuvieran dolor. Y entonces sacamos una situación que por un lado, pues definitivamente estaba relacionada con esto que acabo de mencionar, pero en el aspecto más positivo, o sea, debemos de controlar y eliminar todo dolor en los pacientes. Y claro, es muy fácil decir eso, pero también tenemos que entender que los conceptos en nuestra mente son distintos en cada uno de nosotros y que realmente a veces tratamos de que esto no llegue a mayores, decimos, y entonces entramos en esas contradicciones que a veces nos presenta la misma medicina, ¿no? Y a mí me tocó, y no una, sino varias veces, hablar con médicos que decían, no, doctor, yo no puedo dar ese tratamiento que usted me está diciendo que puedo usar para calmar o para controlar el dolor de mi paciente porque va a sufrir una adicción, se va a volver adicto. Y ante ese tipo de situaciones dice uno, cuando menos yo respondía y en muchas ocasiones lo hice, a ver, si el paciente está en una etapa terminal de su enfermedad y tiene un dolor y ese dolor se ha vuelto insoportable y no se ha podido controlar adecuadamente, la etapa es terminal, está al final de la vida. ¿Qué te interesa o qué te importa
si puede tener una adicción o no a ese tratamiento. Y este tipo de situaciones que a veces son contradicciones, hacen que realmente no podamos manejar adecuadamente el dolor de los pacientes. ¿Por qué? Porque estamos ante situaciones, vuelvo a repetir, de un dolor físico, sí, pero que se ha convertido en una situación emocional. Y entonces, pues empezamos a manejar o a jugar con eso, como dice ahí, para tratar de encontrar, sí, la mejor manera posible de controlarlo, pero no los extremos. Y a veces tenemos que llegar a los extremos. Y entonces el médico cuestiona, ¿no? Prácticamente esa serie de preguntas que están ahí son preguntas que me ha tocado tratar de resolver con médicos que están tratando dolor. Estoy muy ansioso. ¿Por qué? Porque realmente yo no quiero que otros colegas me digan qué es lo que tengo que hacer con este dolor. O me siento culpable porque no puedo aliviar ese dolor. O de alguna manera tengo que entender que el dolor que esta persona está manifestando puede ser falso. Y por lo tanto, pues ¿para qué preocuparme? Y de ahí que haya una serie de situaciones que hacen que sobre todo en los hospitales, pero también fuera de los hospitales, en casa o en los consultorios, se maneje inadecuadamente el dolor. Y entonces, pues tenemos que entender que esto lo tenemos que afrontar de alguna manera. Y si dolor y sufrimiento van prácticamente de la mano, podemos con Víctor Frankl hablar de esto que él mencionó, ¿verdad? Que no está en mis manos cambiar la situación que me está produciendo el dolor, pero pues lógicamente que sí puedo cambiar mi actitud ante ese sufrimiento. Y por lo tanto, el sufrimiento es ese sentimiento que se convierte en algo anormal en mí, pero que yo puedo aumentar o disminuir de acuerdo con la sensación que yo tengo acerca de aquello. Y entonces, si yo no tengo una idea clara y precisa de ese sufrimiento, voy a tener problemas muy importantes. Y claro está, Víctor Frankl fue alguien que realmente sufrió y sufrió en forma muy importante. Y muchas veces el sufrimiento estaba provocado por dolor tanto físico como emocional, pero también por situaciones ajenas a un dolor, cuando menos un dolor de sí mismo, sino un dolor de los demás. Y por lo tanto, en esa obra que él publicó de El hombre en busca del sentido, él habla de esa realidad que definitivamente tenemos que integrar. Tenemos que integrar la situación biológica con la situación emocional o psicológica, con la situación relacional o sociológica y con la situación trascendental. Y entonces, pues tenemos que empezar por analizar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Poseemos una intimidad que es distinta en cada uno de nosotros, que vamos a reaccionar en forma distinta a todo esto y que definitivamente se nos van a presentar una gran cantidad de situaciones que van a provocar esto del sufrimiento. Víctor Frankl hablaba mucho acerca de nuestros valores en relación con ese dolor y ese sufrimiento. Y él hablaba, y de hecho prácticamente a lo largo de toda su obra habla de eso, de que los valores de cada uno de nosotros son muy importantes para manejar ese sufrimiento, para tratar de disminuir ese dolor cuando no lo podemos disminuir de ninguna otra forma, pero también para manejar ese sufrimiento de una forma razonada o razonable.
Y claro está que él distingue valores, ¿no? No voy a hablar de todos los valores que él menciona en su obra, pero pues él habla fundamentalmente de los valores que nos permiten actuar y que son creados por nosotros mismos en nuestro interior a través de toda una serie de fuentes de la moral que se establecieron en nosotros mismos incluso desde antes de nacer, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y por lo tanto, pues tenemos que entender que cada uno de nosotros vamos a reaccionar en forma distinta. Pero esa reacción, ese comportamiento, es lo que va a dar significado a nuestra vida, dice Víctor Frankl. Incluso cuando es atroz el sufrimiento, decía él. Y claro está, que él vivió sufrimientos propios y de otros en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Ante la pérdida no solamente de las personas que vivían con él en el campo de concentración, sino el enterarse de la pérdida de su familia. Y entonces, pues todo esto hace que realmente se provoque una situación de inestabilidad muy importante. Y él habla de que la única manera de poder avanzar con respecto a esa situación es buscar la responsabilidad que tenemos a través de esos valores que realmente nosotros hemos fabricado en nuestro interior y que nos permitan salir y que nos permitan hacernos responsables de aquello que está sucediendo. Si seguimos a Frankl, podemos decir que lógicamente tenemos preguntas difíciles de entender. ¿Por qué? ¿Por qué tengo dolor? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y eso lo vivió él en los campos de concentración casi continuamente, a diario. ¿Por qué en este momento de mi vida? Todo esto realmente es difícil de contestar. Y es muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estamos haciendo que ese dolor que tenemos, transformado en un sufrimiento, lo aumentemos en forma muy importante. Y esas preguntas fundamentales de cuál es el cómo voy a manejar esto, o en todo caso, ¿para qué tengo este dolor y este sufrimiento? Me van a permitir vivir de acuerdo con lo que yo sienta y piensa o con lo que yo puedo ayudar a otros con relación a estas situaciones. Y de esto nace la actitud, esa serie de conductas que se forman en nosotros mismos y que van a denotar esa actitud que tenemos ante la situación de ese comportamiento. Y claro está, vuelvo a repetirlo, esto difiere de una persona a otra, somos distintos. Pero Víctor Frankl decía, no solamente difiere de una persona a otra, sino también en la misma persona de un día a otro o de una hora a otra. Y entonces él empieza a estructurar esa situación mental. Él era un neuropsiquiatra, esta situación mental donde yo me tengo que cuestionar a mí mismo por qué está sucediendo esto y de qué manera puedo manejarlo. Entonces, pues él en muchas ocasiones en su libro menciona que estas situaciones a veces son inevitables, no podemos hacer nada y tenemos que aceptar que pues ese sufrimiento es real y que tenemos que manejarlo de la mejor manera posible, aunque nos parezca que no hay manera de manejarlo. Y claro está que los valores a los que él se refiere están formando parte esencial de esa actitud que nos va a permitir manejar el dolor o el sufrimiento en una forma que sea más soportable. Y claro está, dice, a veces es
insoportable. Pero ante ese tipo de situaciones, tenemos que entender que existe ese sacrificio. Claro está, que ese es un extremo, y un extremo que realmente no debería de existir en una forma muy común, pero que pues ahí está y tenemos que entenderlo y que realmente se va a presentar en nosotros. Ojalá y se presente en muy pocas ocasiones, pero se puede presentar. Y entonces, esto hace que esa felicidad que pretendemos no sea posible y que entonces estemos en un estado de infelicidad. Pero de nuevo, este tipo de situaciones nos llevan a entender que esa felicidad o esa infelicidad la estamos aumentando nosotros o la podemos disminuir para tratar de encontrar esa situación de un equilibrio, a lo mejor un equilibrio raquítico, podríamos decir, un equilibrio muy, pues muy irregular si quieren, pero podemos entrar en esas situaciones a pesar de la adversidad. Y entonces, actitud producida a través de conductas relacionadas con valores nos va a permitir manejar esto y manejar esto de una forma, pues, lo más adecuado posible. Sabemos que es muy difícil y que realmente a veces no lo logramos conseguir, pero que esto podemos tratar de encontrar la mejor forma de reaccionar cuando se nos está presentando y cuando vemos lo que está sucediendo con otras personas alrededor nuestro que de hecho están con más dolor o están sufriendo en una forma más importante. El sufrimiento nos enseña muchas cosas. Entre ellas, si el sufrimiento es un sufrimiento físico provocado por un dolor, pues valorar esa salud, o sea, esa situación que he perdido con respecto a lo que está sucediendo dentro de mi organismo. Pero también puedo pensar que ese sufrimiento no me permite reconocer que hay una relatividad con respecto a lo que me está sucediendo y una relatividad en muchos aspectos, en la vida que estoy viviendo, la vida que estoy añorando porque ya la viví de otra forma, o la búsqueda o no de un placer a través de situaciones pues más materiales, vamos a decir. Sin embargo, él nos dirige más, en una forma más importante, a esas cosas pequeñas. Y así lo menciona él. ¿Cuántas veces ese dolor y ese sufrimiento se aligeran con una sonrisa, con una palabra, con una mueca, con un abrazo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, cuando nosotros extrapolamos esto, que lógicamente él estaba hablando de situaciones no totalmente relacionadas con la enfermedad, cuando lo enfocamos desde el punto de vista de la enfermedad, pues tenemos que entender que ese enfermo tiene una historia, que cuando estamos enfermos nosotros tenemos una historia. Tenemos eso que ha sucedido y que a lo mejor ha provocado este dolor y este sufrimiento. Y por lo tanto, analizar cuáles fueron mis actitudes que llegaron a provocar esto. Y por lo tanto, tratar de encontrar la mejor forma de comportarnos ante esta situación de dolor y sufrimiento. Sin embargo, la pregunta que viene y que realmente está ahí presente casi siempre con relación a ese sufrimiento es, ¿qué hago con esto? Ya me pregunté por qué a mí. Ya me pregunté, pues yo estoy viendo que otras personas no lo tienen, entonces, ¿por qué yo sí y ellos no? Pero caemos en esta situación de qué hago con ese sufrimiento. Y ese sufrimiento tenemos que manejarlo desde el punto de vista de
cómo reaccionamos ante él, cómo vemos aquello que está manejándose desde el punto de vista de ese sufrimiento que tengo y que determine de alguna manera una respuesta. Una respuesta a lo mejor no completa ante la situación de esa pregunta que ahí podemos ver, ¿no? ¿Qué hago con todo ese sufrimiento? Pero sí de tratar de mejorar la condición. Y entonces, como Simone Weil, por ejemplo, que habla del que el sufrimiento toma una posesión del alma y marca una y otra vez con esa forma particular y única la situación de mantenerme esclavo de mí mismo o esclavo de ese dolor y de ese sufrimiento. Y entonces romper esa situación. Y claro está que tenemos que hacer algo y que ese algo pues significa una respuesta nuestra. Muchas veces la situación, así como cuando hablamos de duelo, que no realmente no estoy hablando de duelo, entramos también en algunas de estas fases. Tenemos que entender que tal vez en un principio yo niego el sufrimiento, niego el dolor. No, 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 es que no me duele tanto. No, es que no lo tengo. No, es que tal vez sea otra cosa lo que me está sucediendo. Pero a veces cuando esto no funciona, empiezo a entrar en esa otra situación de resistirme a aquello, de tratar de decir, bueno, voy a hacer esto para evitarlo o para disminuirlo. Pero también me resisto a que alguien me diga cómo hacerlo. Y esto va a llegar cuando entro en esa tercera etapa de aceptación. O sea, cuando definitivamente yo digo, es que esto que me está ocurriendo debe de tener una causa y por lo tanto necesito ayuda para tratar de encontrar esa causa y que eso me lleve a tratar de disminuir o eliminar ese dolor. Esto se hace mucho más patente al final de la vida. Y entonces entramos en ese tercer concepto de esta charla del día de hoy, ¿no? El final de la vida, la muerte. Una situación que realmente tenemos en una forma latente durante toda nuestra vida. Prácticamente. Pero tenemos que entender que si nosotros respetamos nuestra vida y respetamos la vida de los demás, esto tiene que estar basado en el respeto a esa terminación de la vida. La muerte no es algo distinto a la vida, es la parte final de la vida. Forma parte esencial de esa vida. Y sabemos que vamos a llegar allá. Claro está que no queremos llegar allá. Y por lo tanto, cuando esto se hace aparente en nuestro alrededor, en nuestro ambiente, ¿por qué? Por la pérdida de alguien cercano, de un familiar, de un amigo, amiga, etcétera, pues a veces nos cerramos completamente. A mí me ha tocado ver y saber de incluso amigos, ¿verdad? Pero personas que dicen, no, yo no voy a ir a ese sepelio. Sí, fue muy amigo mío o es un familiar mío, pero no, no, yo no quiero ir al sepelio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí con ellos? Lo que está sucediendo es el temor a verse ahí, donde ellos van a estar dentro de poco tiempo y todos vamos a estar. Entonces, cuando hablamos de tratar de encontrar una razón para no hablar acerca de la muerte, pues nos encontramos toda una serie de situaciones relacionadas con eso. Y hay un buen número de encuestas realizadas en gentes de distintas denominaciones, de distintas situaciones y creencias, etcétera, ¿verdad? Y cuando entramos en ese aspecto de hablar sobre la muerte y el morir, nos encontramos con que realmente
la gran mayoría de las personas encuestadas dicen, sí, tenemos que hablar de eso porque es muy importante. Es muy importante tener una conversación acerca de esto. Incluso algunos de ellos dicen, sí, me va a disminuir mi tensión acerca de la expectativa que tengo acerca de mi muerte. Sin embargo, cuando la siguiente pregunta es, bueno, ¿y ya lo hiciste? ¿Ya lo has hecho? Vean lo que sucede. Menos de una quinta parte de ellos realmente se han puesto a hablar acerca de esta situación. Y esto es lo que sucede comúnmente. Tenemos, sí, un temor muy importante a la muerte, pero tenemos esa otra situación de que ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué esta situación de eh, tener que aceptar que voy a morir y no hacer nada por ello? Y a veces la pregunta es esa que está ahí. ¿Existe una obligación de los médicos de prolongar la vida de los pacientes? ¿Hasta qué punto? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Esto es una situación muy amplia, ¿no? El escenario el horizonte es muy, muy amplio, pero la realidad es que tenemos que entender que cada uno de nosotros lo vemos de distinta manera. Y ese final de la vida, esa muerte, que es una pérdida irreversible de nuestra función, de nuestro organismo, o sea, una desaparición desde ese punto de vista de este mundo donde vivimos, pues abarca toda una serie de situaciones, ¿no? Una pérdida de la conciencia, pero bueno, pues no todos los que pierden la conciencia están muertos. Pérdida de la capacidad de reacción, pues también podemos perder esa capacidad, pero no necesariamente estar muertos. Podemos perder la capacidad de respirar y si somos atendidos adecuadamente y nos ponen en un respirador, bueno, pues realmente todavía no estamos muertos. A veces decimos, bueno, pues es que ya no hay latido del corazón y por lo tanto ya está muerto. ¿Y qué tal si lo resucitamos? Y entonces, pues sí, podemos hablar de todo esto con respecto a la muerte, pero también, y con la tecnología actual, podemos decir, podemos abrirnos paso a todo eso y no morir. Y entonces vienen esas situaciones que provocan la esperanza de que esto no suceda, de que la muerte no suceda. Y claro está que en este siglo y desde el siglo pasado, pues tenemos esa explosión de la biotecnología, de una serie de medicamentos, de equipos, etcétera, que lo que buscan es curarnos. O cuando menos lo que pensamos nosotros que buscan es curarnos. Pero no entendemos que en muchas ocasiones la curación ya no puede existir. Al rato hablo un poquito más de eso. Pero entonces, lo que nos imaginamos es que podemos evitar la muerte o podemos hacer que llegue más tarde. Y entonces la responsabilidad se la damos a... Entonces, bueno, tenemos que ver cuál es la situación en cuanto a esto. Y volvamos a esto. La vida es importante de prolongarla, decimos. Y tenemos que entender que esa tecnología nos ayuda a esto, a prolongar la vida. Y que claro está que hay toda esa serie de verdades relacionadas con la muerte, pero que no son para mí, decimos. Y empezamos a entender que somos responsables de nuestra propia salud y que pues tenemos que buscarla y tenemos que obligar a otras personas a que nos restituyan la salud. Y por lo tanto, pues empezamos a entrar en ese concepto de que no solamente es la medicina la que actualmente entra en este campo,
sino también la legislación y la bioética, y por lo tanto hablamos de ese tipo de responsabilidades, pero también ese tipo de desafíos, ¿no? Por un lado decimos que la tecnología nos va a ayudar para siempre, pero pues hay otras situaciones sociales, morales, económicas que no nos permiten avanzar en forma importante. Y claro está, cuando entramos en este campo, el respeto a la dignidad del hombre o de la humanidad y el servicio al bien común son esenciales. Sin embargo, esa búsqueda constante de una gratificación instantánea nos hace pensar que no vamos a morir y que, pues, todo lo demás lo podemos hacer a un lado, pero la realidad es que no nos vamos a dejar morir. Y claro está, hay otras situaciones relacionadas con esto. Y esas otras situaciones vienen y ahora esto se ha extendido en forma importante, cuando menos en los últimos 25 años, en relación con si me voy a morir, yo voy a decidir cuándo me voy a morir. Y entonces empezamos a tratar de encontrar las razones en este tipo de situaciones como las que están ahí, ¿no? Y claro está que aceptamos las aportaciones de la tecnología, de la biotecnología, pero nos olvidamos a veces de recuperar el sentido humano, ¿no? Y entonces, pues tenemos eso, ese efecto boomerang, que realmente lanzamos algo pensando que se va a ir muy lejos, pero va a volver a nosotros mismos y nos va a afectar en forma importante. Y entonces, pues empezamos a estructurar situaciones, ¿no? Empiezo a perder la confianza en la medicina, empiezo a presionar a los médicos, a omitir tratamientos, toda una serie de situaciones que lo que trato es de que la tecnología me ayude a retrasar la enfermedad, a aliviar mis síntomas, obviamente, y a conseguir una mayor cura. Y por lo tanto, pues sí, las decisiones son difíciles, pero tengo que buscar ese beneficio. Y tengo que entender, porque lo sé, que esa tecnología me ha llevado a salvar o ha llevado a la medicina a salvar un gran número de vidas. Pero ¿por cuánto tiempo la salvo? Y la situación está en que si yo sigo pensando en que como enfermo ya no me voy a morir en el hospital, sino que me van a mantener, pues definitivamente estoy ante situaciones que se salen de un contexto, que prefiero no llegar al final de ese contexto y que pues definitivamente todo esto, ya lo mencioné hace rato, pues no es determinante. De todo esto me pueden salvar, me pueden sacar. Y cuando estamos a nivel de cuidados intensivos, bueno, pues acuérdense de los métodos ordinarios y extraordinarios, que en la actualidad, pues no debemos hablar tanto de ello, porque imagínense para un intensivista, ¿qué es extraordinario? Lo he cuestionado, lo he preguntado a los intensivistas y me dicen, Raúl, pues lo único extraordinario es lo que sé que existe, pero no lo tengo aquí. Todo lo que tengo aquí lo voy a usar, pero ¿va a ser proporcionado ese uso o va a ser desproporcionado? Y ahí es donde tenemos que entrar en esa situación de tener que hablar de la inutilidad de los esfuerzos como medios desproporcionados y el interrumpir esos medios desproporcionados, aunque parezca otra cosa, ¿no? No tengo tiempo de hablar más, creo que se me acabó el tiempo, pero eliminar o interrumpir medios desproporcionados no es eutanasia, ¿no? Entonces, pues con esto termino porque ya no hay más tiempo, ¿no? Tenemos un derecho a vivir, sí, pero tenemos un derecho a morir. Tenemos una dignidad, el ser humano tiene una dignidad para vivir, sí, pero también tiene una dignidad para morir. Recuerden lo que dije casi al principio que empecé a hablar de la muerte, ¿no? La muerte no es algo extraño a la vida, es la parte final de la vida. Y entonces no son inseparables. Nuestra vida inicia y nuestra vida termina. Y entonces, pues tenemos que entender
que desde ese punto de vista tenemos que manejar las cosas para tratar de mantener el dolor en una forma mínima posible, evitar el sufrimiento, sobre todo la situación emocional relacionada con el sufrimiento, y pensar que definitivamente en algún momento nos vamos a morir. Muchas gracias. Al contrario, doctor Raúl, excelente plática y quisiera uno comentar y hablar, preguntar. Vamos a abrir un espacio, si nos dan tiempo el Zoom, para comentarios y preguntas. Yo sé que hay muchas. Adelante, por favor. Quien desee hacerlo, levante la manita o haga señas o aviéntese, como dicen. Quiero O hacer, hable. yo quiero hacer una pregunta, doctor Garza, si me lo permite. Sí, Belinda. Primero felicitarlo, de verdad, como siempre, excelente sesión, excelente participación. Yo creo que todos estábamos muy atentos a todo lo que decía. Pero a mí me surgió una pregunta casi desde el inicio. Uh-huh. ¿Hasta dónde evitar el dolor? ¿Hasta dónde permitirlo? Ya que es un termómetro, es una alarma, es una manera de protección del dolor, ya que como mencionó al inicio, el dolor hace que identifiquemos problemas y que veamos dónde está el problema. Pero ¿qué pasa o hasta dónde está el dónde sí y dónde no cuando una persona no es un enfermo terminal? ¿Dónde está el parámetro? ¿Dónde está el termómetro? Eso quisiera que me lo contestara. Muchas gracias. Sí, Belinda, gracias. Mira, creo que podemos poner el ejemplo, ¿no? Podemos tratar de integrar las cosas así como las fui mencionando, a lo mejor muy rápido, pero si alguno de nosotros tenemos un dolor, y claro, tratamos de evitarlo tomando algo que sabemos que puede ser para el dolor, y pues sabemos que hay cantidad de medicamentos que nos venden sin ninguna receta para el dolor. Lo que estamos haciendo es precisamente lo que acabas de cuestionar, ¿no? Estamos deteniendo un proceso que nos permite tener una alarma acerca de lo que nos está sucediendo. Y por lo tanto es como digo, afortunadamente ya ha habido, aunque esto como sucede en México siempre, es algo que a veces nos brincamos la barda, ¿no? Como sucedió con los antibióticos antes de que hubiera esa restricción de tener una receta médica, ¿no? ¿Por qué? Porque para todo queríamos usar antibióticos y los comprábamos y los usábamos. Pues lo mismo con el dolor, ¿no? Y sabíamos que muchas veces el tratamiento con esos antibióticos era totalmente inútil o estaba enmascarando otras cosas que realmente eran las más importantes. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta, cuando menos desde mi punto de vista, es tener cuidado con ese dolor, no manejarlo antes de diagnosticar cuál es la causa. Y una vez que se diagnostica la causa, hay que enfocarnos a esa causa, no al dolor mismo, sino a esa causa. Y entonces, de esa manera, podemos tener pues una situación más precisa, o sea, una evolución más razonable con respecto a eso. Pero si yo tengo un dolor y lo trato de callar antes de definir por qué lo tengo, pues entonces voy a causarme más dolor y sufrimiento. Muchas gracias, doctor. Así es. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, hay algunos comentarios aquí en el chat, sobre todo felicitaciones, excelente sesión.
Felicitaciones, muchas felicidades al doctor Raúl por su excelente presentación, como siempre, muy interesante la lección. Felicidades, felicidades. Y hay un comentario del doctor Bijar, dice, ¿considera bioético suspender medidas desproporcionadas sin la comunicación a la familia por valores o principios del médico para evitar el sufrimiento del paciente y la familia? Sin comunicación con el paciente y la familia, Enrique, ¿esa es la idea? Así es. No, pues no, no es bioético. Definitivamente lo que se tiene que hacer es tratar de, primero, encuadrar la situación y decir, esto que estoy haciendo es desproporcionado. ¿Y de qué manera lo voy a poder saber? Pues de la manera en la cual yo estoy viendo que aquello que estoy haciendo no está resultando en ninguna mejoría. Cuando no hay una mejoría, entonces, ¿para qué estoy haciendo este esfuerzo? Pero cuando yo voy a eliminar algo de mi tratamiento, tengo primero que hablar con el paciente, si es posible hablar con él, si no está en un estado de inconsciencia, y con la familia. Y dije y, no o con la familia. ¿Por qué? Porque es muy importante manejar ambas cosas. Sabemos que ese enfermo tiene una familia y que esa familia, pues de alguna manera está interesada en lo que le está sucediendo a ese enfermo. Y entonces, cuando yo los hago a un lado y entonces elimino algún tipo de tratamiento que estoy llevando a cabo, lo primero que va a ocurrir es que no soy el único que sabe que voy a eliminar o que eliminé ese tratamiento. No soy el único. Y entonces, de alguna manera se va a conocer. Y eso va a llegar al paciente y a la familia. Y por lo tanto, me van a atacar desde el punto de vista de que estoy haciendo o estoy no haciendo las cosas que debo de hacer. Si yo no aclaro adecuadamente por qué tengo que quitar, voy a poner el ejemplo así más drástico, ¿no? Y luego, pues la gran mayoría de ustedes conocen el ejemplo, ¿no? ¿Por qué quiero quitar este respirador? Y es una cosa mayor, ¿eh? O sea, le está ayudando a respirar a este paciente y lo quiero quitar. Si nos acordamos de allá de principios de los años 70, con aquella muchachita Karen Ann Quinlan, que después de un accidente automovilístico quedó inconsciente y nunca recuperó la conciencia. Y claro, llegó al hospital e inmediatamente la pusieron en un respirador. Claro, estoy hablando de 1972, ¿verdad? 73, por ahí. Claro está que no teníamos los adelantos que tenemos ahora, pero pasaron meses y en esos meses se acabó toda el aporte económico de los padres. Ella era hija única y claro está que querían que despertara y que mejorara, ¿verdad? Nunca lo hizo, desafortunadamente. Pues ellos se quedaron sin dinero para poder soportar eso y le dijeron al hospital, a los médicos y al hospital, desconéctenla, ya no tiene caso, ya no va a recuperarse. Y claro está que los médicos y el hospital dijeron, no, no podemos hacer eso. Imposible de hacer eso. Y entonces se fueron al tribunal del municipio y del estado donde esto estaba sucediendo y les negaron también. Se fueron a la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, en Washington, y les dieron la orden de que el hospital desconectara a su hija. Llegaron con la orden y pues los médicos y el hospital no tuvieron más que hacer lo que les dictaba esa orden legal, ¿no? Si no se iban a meter en líos. Y le quitan el respirador y Karen sigue respirando sola. Estaban siendo desproporcionados por meses. Fueron desproporcionados porque ella no necesitaba un respirador. A ese tipo de cosas es a las que me refiero. Pero cuando no lo explicamos adecuadamente y cuando no tenemos todas las herramientas a la mano para poder tener la certeza de que ese tratamiento
ya no estoy hablando del respirador, ¿no? Ese tratamiento, cualesquiera que sea, no está funcionando, me van a atacar y me van a atacar en forma importante y con razón. Y una de las cosas fundamentales es no haberles dicho, ¿no? Entonces, pues definitivamente tenemos que aceptar que hablar con la verdad y hablar de la forma más clara posible son muy importantes desde el punto de vista de la bioética en este tipo de situaciones. Ya me extendí mucho. Gracias, doctor. Creo que había una mano levantada. Bueno, siguen escribiendo felicitaciones en el chat. Muy interesante ponencia. Gracias por su presentación, el tema muy actual y que hemos vivido recientemente. Bueno, gracias. Es lo que más. Maestro Jesús está levantando la mano. Sí, buenas noches. Doctor, pues muchas felicidades, de verdad una gran ponencia. Mi pregunta va respecto sobre esta parte que usted nos comentaba del humanismo. Ajá. En la práctica clínica, y creo que es secundario a la formación que tenemos desde el punto de vista del pensamiento hegemónico biomédico, tratamos de curar a veces más los síntomas y nos olvidamos más del paciente, ¿no? Y entonces a cada paciente que tiene dolor, le queremos dar algún tipo de analgésico de la escala que sea y nos olvidamos un poco de incluso preguntar qué es lo que espera el paciente del tratamiento, qué busca con el tratamiento. En contacto con algunos pacientes, yo he conocido pacientes oncológicos que aceptan muy bien el dolor, o sea, aceptan muy bien el dolor en su tratamiento, en su evolución, pacientes terminales que incluso ya se niegan a los fármacos. Muchas veces por ideologías religiosas, muchos pacientes piensan que es parte de un destino, es parte de su vida, de lo que tienen que estar pasando, vivir con este dolor, ¿no? Y lo aceptan ellos muy bien hasta desde el punto de vista espiritual y del tratamiento. Y son pacientes que tienen dolor físico, pero no sufren. O sea, ese también es como otra gran vertiente, ¿no? Pacientes que tienen dolor físico, pero no sufren porque están bien con ellos mismos, porque a veces los médicos entienden otros aspectos relacionados más con su espiritualidad, con su vida, con su cosmovisión y con cómo ellos entienden la enfermedad. Entonces, ¿usted qué consideraría que son como los puntos primordiales para que se pueda cambiar este paradigma de solo fijarnos en curar el dolor y fijarnos por saber si nuestro paciente está o no sufriendo? Porque como usted bien nos lo comparte, pues es algo opcional. Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Totalmente de acuerdo con usted. La realidad es que eso sucede y sucede muy frecuentemente. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Lo que podemos hacer es tratar de conversar y eso es lo que muchas veces los médicos decimos, no tenemos el tiempo de sentarnos y conversar con el paciente o con la familia del paciente. Pero lo que necesitamos hacer es tratar de entender ante ese tipo de situaciones que usted menciona, sobre todo esta última, ¿no? Donde, no, pues es que Dios me va a ayudar, es que va a haber un milagro, más o menos, no son las palabras que usted usó, pero más o menos es lo que yo interpreté, ¿no? Y me siento muy tranquilo porque me va a ayudar y yo voy a mejorar, etcétera, etcétera. Ahí la situación es tratar de conversar para encontrar ese punto común donde podamos decir sí, puede que Dios le va a ayudar, puede que vaya a haber un milagro, etcétera, pero tenemos que intentar esto que es lo que realmente necesita usted de acuerdo con los parámetros de la medicina. Y entonces tratar de convencerlos. Yo sé que en algunas ocasiones no se convencen, lo sé porque lo he vivido, pero la realidad es que la conversación y la comunicación son la mejor forma de tratar de resolver ese tipo de situaciones o cuando menos aminorar la situación del paciente que no quiere atenderse, o sea, que no quiere recibir medicamentos o tratamientos. Y pues aquí la situación fundamental es esa, ¿no? El hecho de que sí, yo me puedo sentir muy pleno a pesar de mi enfermedad con respecto a lo que me va a poder ayudar desde el punto de vista espiritual la situación.
Yo lo entiendo perfectamente. Y también lo entiendo y a veces lo menciono en clase, ¿verdad? El hecho de que la persona puede decir, es que estoy esperando un milagro. Yo tengo algo para contestar eso, ¿no? Sí hay milagros. Lógicamente que los hay, pero los milagros no son de todos los días. Yo tengo por ahí desde hace años un libro que así se llama, Los Milagros Médicos. Está escrito por una doctora atea en un principio, atea, hematóloga, muy famosa en Estados Unidos, a la cual le llega un caso a revisión. Un caso de una muchacha de 20, 22 años con una leucemia de las más agresivas que existen en ese grupo de edad, ¿no? Y entonces le piden que valore eso y que diga qué es lo que va a suceder con la paciente. Y le dan una historia, ¿no? Y entonces ella dice, pues miren, definitivamente esta muchacha va a morir rápidamente. Va a morir, no tiene ya muchos días de vida. No dijo semanas ni meses, ¿no? Dijo muchos días de vida no tiene. Y esto es irremediable. Cuando la persona que le manda el caso llega a su oficina, le platica la situación y le dice, pues fíjese que esa muchacha, eso que usted está viendo, sucedió hace 6 años. Y claro está que los médicos que la atendieron le dijeron exactamente lo mismo que usted. Pero hace 6 años ella está viva y no tiene rasgos de enfermedad. Dice, no, no es posible. No es posible, me está hablando de otra cosa o me está tratando de engañar, ¿no? Y dice, no, mire, aquí está y esta es la situación y total, medio la convencen acerca de eso. Este médico que le llevó ese caso a esta mujer, a esta doctora hematóloga, le dice, mire, lo que pasa es que es una situación donde se está queriendo probar que hay una curación milagrosa y que esa curación milagrosa fue provocada por X situación, ¿no? Pero es una curación milagrosa y entonces, en este momento, esa persona a la cual le atribuyen el milagro, ya fallecida, etcétera, está en proceso de beatificación en el Vaticano. Ella dice, no sé ni qué sea beatificación, ni me interesa el Vaticano, ni nada. No, dice, pero si usted me dice que esto es lo que usted asegura, yo la invito a ir al Vaticano al juicio que se le está haciendo a esta persona que se supone que realizó este milagro, porque cuando menos a partir de ella fue ese milagro, ¿no? Y entonces a regañadientes ella dice, bueno, está bien, le vamos a pagar todo, etcétera, usted no se preocupa, va a estar una semana en el Vaticano, la vamos a atender muy bien. Pues resulta que entra en el proceso, entra en ese juicio, ve todas las situaciones que se desarrollan con respecto a ese famoso abogado del diablo, ¿no? Que lo que quiere decir es, esto no fue un milagro. Y se da cuenta de toda esa situación y se queda pasmada, ¿no? Y realmente dice, oiga, le pregunta a uno de los que estaban ahí a uno de los jueces, porque eran 3 jueces, ¿no? Le pregunta, oiga, ¿y esto le ha sucedido antes? Dice, sí me ha sucedido varias veces. He participado en varias de estas cosas. Dice, ¿y hay archivos acerca de eso? Sí, dice, hay archivos. ¿Cómo no? Oiga, ¿y me podría permitir ver los archivos? Y esta doctora se mete a los archivos del Vaticano y escribe un libro que se llama Los Milagros Médicos. Y claro, en el prólogo dice, los milagros médicos existen. Y entonces se fundamenta en situaciones que están ahí en los archivos. Entonces,
Sabemos que hay milagros, pero los milagros no ocurren todos los días, desgraciadamente. Y bueno, pues tenemos que entender que esas personas que están esperando un milagro, sí, están convencidas de eso, pero la realidad es que tenemos que hacerles ver que, pues, a veces los milagros no suceden solos, ¿no? Y que, así como Karen Ann Quinlan en el 73 siguió respirando después de que le quitaron el respirador y podríamos decir, ay, ese es un milagro. Pues no, no es un milagro. Lo que pasa es que no habían tomado las medidas suficientes para ver si necesitaba el respirador o no, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista es como tenemos que manejarlo, pero para poder manejarlo hay que comunicarnos. Y hay que comunicarnos y poner las cosas sobre la mesa. Y hablar, vuelvo a repetir, con transparencia y con la verdad. Muchas gracias por compartir, doctor. Excelente, Nada. excelente, doctor Raúl. Sigue alguien. Y él decía, con palabras más o menos, decía en relación a su trabajo de hace rato, la maravilla, estamos inmersos entre la maravilla de la vida y el enigma de la muerte, ¿verdad? Haciendo referencia a toda esta fase de vida y de muerte, de dolor, sufrimiento y muerte que usted nos acaba de hablar, ¿verdad? Doctor Manuel Velázquez. Excelente, excelente. Y pues bueno, espero si hay alguna otra pregunta o comentario, por supuesto, doctora Leti. No, nada más felicitar al doctor como siempre, excelente presentación.